En esta primera charla, básicamente, estamos volviendo a la casa del Padre y dejar de vivir como huérfanos y todo ese proceso misterioso. Voy a empezar, realmente voy a hablar de Jeremías 1, versículo 5, donde Dios le dice a Jeremías, se aplica a todos y a cada uno de nosotros. Antes de que te formé en el vientre de tu madre, te conocí. Ahora bien, esas palabras son poderosas palabras, están supuestas a ser el principio de nuestra fundación, de que nosotros, que yo y ustedes hemos sido conocidos y amados por Dios antes incluso que existimos. Venimos de la nada, pero ya éramos en el corazón del Padre. Así que todo este proceso de parar y cesar de vivir como huérfanos y aprender a vivir como hijos comienza, y voy a ir ahora a Juan capítulo 1, donde Jesús nos da una clave, una pista, pero toma una vida entera entender esa pista, esa clave, como a los discípulos de Juan en el versículo 35, después de que les dijo a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Y le- los discípulos escucharon y le siguieron. Y en el versículo 38, y Jesús le dio la vuelta y los siguió a ellos. ¿Qué es lo que buscan? Otra traducción dice, ¿qué es lo que están buscando? Y yo quisiera añadir a esto, ¿qué es lo que el corazón de ustedes está anhelando más? ¿Cuál es el mayor de sus deseos? ¿Qué viven ustedes? ¿Qué tópico es lo importante en ustedes? Así que le preguntan y hablan de un punto de vista muy humano. ¿Dónde vives? Y es interesante, él no les da una respuesta como si fuera la calle tal y tal, en tal ciudad le dice, vengan, vengan y vean. Solo empezamos a ver si vamos a Jesús. Si no vamos a Jesús, no vamos a ver, porque donde Él vive es para toda la eternidad. En Juan 1:18 dice y habla del Verbo eterno, que vino, dice, vino del corazón del Padre. De ahí es donde vive Jesús, metidito ahí en la seguridad de su filiación para toda la eternidad, en el corazón y misterio del deleite de su Padre por él. Ahora bien, eso es lo que Él quiere enseñarnos, porque no es que solamente murió, sí, murió para salvarnos, para salvar al mundo y a nosotros, pero vino para que hubiésemos llevados de nuevo a estar en comunión con su Padre, que para que pudiéramos ser llevados de nuevo al hogar, dejáramos de vivir como huérfanos. Jesús dice, no les voy a dejar huérfanos, así lo dice. Y hay tanto simbolismo en las escrituras que hablan. En la casa de mi padre hay muchas, muchas moradas. Es todo, está hablando de una familia divina. Son todo términos familiares. Pero tenemos que aprender, de hecho,
a un punto tanto que tenemos que nacer y volver a nacer, como experimentamos en el bautizo, lo que define nuestra naturaleza. Voy a empezar con esto. Primero, el origen, el pecado original, con Adán y Eva, nuestros padres, en un punto dijeron no a Dios y heredamos esa herida de ser huérfanos y ahí fue nuestra identidad maldecida en vez de ser bendecida. Pero eso no era la voluntad del Padre. Así que la Biblia habla de algo que es muy hermoso, porque voy a ir a nuestra infancia, porque una de las cosas que yo he entendido es que Dios es real, es la realidad y quiere lidiar con la realidad de vuestras vidas. Satanás solo nos puede dar ilusiones, fantasías. Pero Dios es real, es solamente realidad por excelencia. Así que tenemos que aprender a vivir en su realidad. Y el libro de Sirach, el capítulo 3 versículo 9 empieza a hablar de la realidad de Dios, como Él quiere darnos, pasarnos lo que habla la Biblia de la bendición a través de un padre y de una madre. Porque la bendición al alma eh, es diferente de la masculinidad y la feminidad. Son dos cosas diferentes, pero necesitamos ambas, el masculino y el femenino. Y el Sirach, en el capítulo 3 versículo 9 habla de la bendición. Esto también se encuentra en otras partes, también en Génesis, el capítulo 27 cuando Esaú no recibe la bendición, está inconsolable y quiere algo, una bendición, y está clamando. Y eso es lo que pasa a un corazón que no ha recibido la bendición. Y después en el Génesis 48, cuando Jacob da la bendición a los hijos de Josué. Así que la paternidad y la maternidad estábamos supuestos a recibirlos de nuestros padres y madres esta terminología bíblica y esta experiencia, cinco formas diferentes de ser amados. Porque para la bendición de un padre en Sirach fortalece la casa de los hijos. Y voy a ir a estos aspectos de bendición. Esta bendición nos da seguridad a la naturaleza humana, al corazón de un niño. Es como el esqueleto para un cuerpo. Sin un esqueleto, uno no puede moverse, estamos inseguros, nos caemos en pedazos y eso es lo que ocurre con un corazón humano o una condición humana o un hijo o una hija. Se sienten constantemente que se están cayendo en pedazos, están sobrecogidos. Una y otra vez se sienten abrumados, vive en miedo, en desconsuelo, desánimo, se siente no amado, siempre se está comparando, su corazón nunca está descansando. Por eso San Agustín dice de forma tan hermosa, nuestros corazones están inquietos hasta que no descansen en ti. La vida está supuesto a darnos, la vida del hogar, un sentido de descanso, un sentido de tranquilidad de que Dios, y en este caso para los niños, el papá, papi, es tan grande y se va a ocupar de todo que nos va a proteger. Así que la bendición del Padre fortalece la casa de los hijos, es la construcción de su naturaleza humana, de su corazón. Y un padre está supuesto a darnos una seguridad. Y ahí comienza una identidad. Tú eres mi chico,
tú eres mi hija, tú eres mi princesa. Y hay una autoridad que los judíos piensan que hay una poderosa fuerza que viene. Si Daddy lo dice, el papi lo dice, es verdad. Y ahí comienza a ver la identidad de una hija y de un hijo. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y nada puede cambiar esto. Pero dice en la segunda parte del versículo nuevo de Sirach 3, pero la maldición de una madre destroza la fundación, la formación de una madre. Esa es la obligación de ella, es formar el corazón, la capacidad de intimidad, de relaciones interpersonales. El padre da valentía, valor. La madre desarrolla la capacidad para relaciones interpersonales. Ella conoce de nuestra relación mucho antes de que nos encontremos con ella. Ella tiene en su vientre al niño. Así que ya desde ahí está conectada y sabe de la forma que come, lo que piensa y siente en su embarazo, afecta de alguna forma al niño. Para nosotros los hombres es otro mundo, no entendemos eso. Podemos entenderlo intelectualmente, pero el cómo se forma o se deforma el corazón es otra realidad. Cómo deforma o forma el corazón es otra realidad. Así que de ese mismo versículo vemos la importancia de esta bendición, que es lo que representa la maternidad o la paternidad. Y esos, ¿cuáles son los elementos de la bendición que forma o deforma el corazón? Si queríamos saber lo importante que es la geografía del corazón, la geografía de la familia, tenemos dos devociones en la Iglesia Católica, el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Allá eso les dice la importancia del corazón. Y por eso en las profecías de Ezequiel 16 dice, les voy a dar un corazón nuevo. Así que, ¿cuáles son los elementos de esta bendición? Uno por uno. ¿Que forma o deforma? La primera es que cuando la bendición se está dando, cuando Jesús da una bendición, en los evangelios de Marcos pone al niño descansando en su cuerpo, tocándolo. Un niño tiene que ser tocado. Tocado es la primero de los 5 sentidos que se desarrollan en el vientre de una madre. ¿Por qué? Porque cuando son tocados, se les toca, es recíproco, se les toca de vuelta. Un bebé no entiende términos. Por eso se ponen todo en la boca. Es de la forma que procesan. Así que un bebé, nosotros y yo y ustedes, necesitamos ser tocados porque cuando son tocados, les tocan de vuelta. Y yo, yo sabía de una mujer que solo tocaba a su papá, literalmente, cuando él estaba en su ataúd para ser enterrado. Me dijo, lo toqué con mi mano en su ceja. Es el único sentido de tacto que tuvo con su papá. Y dijo que iba a la cama abrazándose a sí misma. Ella me decía, padre, yo necesitaba sentir los brazos de alguien, aun cuando fueran los mismos, los míos. Así que ella se abrazaba a sí misma en la cama. Yo no entendía esto en mi país, en Perú, cuando yo celebraba en un lugar que era un lugar muy pobre, que se llamaba Vallecito, que no tenía ni agua ni electricidad, muy pobre, Vallecito, donde los monaguillos que querían poner sus cabecitas contra mí en la misa.
Y cuando yo iba a leer el Evangelio, me agarraban mis vestiduras sacerdotales, querían tocarme, querían tocar algo. Y yo caminaba con ellos para leer el Evangelio y me seguían agarrándose a mi ropa. Y para mí, obviamente, era algo muy diferente que experimenté en los Estados Unidos. Y le dije a un sacerdote que es psicólogo o amigo, explícame por qué los niños hacen esto. Y me dijo, tú no lo puedes entender. En Perú, antes de que un bebé nace, el 65 de los padres han abandonado a sus hijos o a su hija cuando ya están en el vientre y nunca los van a conocer. El 65%. Así que están hambrientos, muriéndose de hambre, para sentir alguna forma de tacto, de cercanía. Así que esa es la importancia del tacto. Se toca y recibe el tacto de otra persona. Es el principio de una relación, es recíproco. Pero eso incluye no solamente el tacto físico, sino momentos con tu hijo donde, donde los corazones son tocados. En español se dice conmovidos, los dos corazones son movidos, conmovidos. Y un hijo y una hija necesitan conversaciones que toquen profundamente y positivamente de una forma que dé vida, en una forma que me haga sentir seguridad a un nivel de corazón. Que los dos corazones sean conmovidos, los dos son movidos a... Segundo elemento de la bendición. El Medio Oriente conoce el poder de la palabra. Te amo. Tú eres mi chico, mi niño. Tengo ojos solo para ti. Estoy tan orgulloso de ti. Estoy tan orgullosa de que eres mi hijo o mi hija, mi princesa. Lo que dice el papi o la mami, especialmente el papi, es Dios hablando. Yo recuerdo un niño que decía de su papá, mi papi hizo el mundo. Y él lo luchaba, y no le podías convencer que su papá no creó este planeta. Todo era su papi, todo era su papi esto, su papi lo otro. Así que las palabras que instruyen, palabras que hacen el papel de paternos, palabras que dicen te amo y si estamos mal, hijo o hija, perdonadme. Palabras que explican a un niño el misterio del corazón, del pequeño corazón, porque necesitamos ser tenidos en cuenta, en ser notados. Y por ser notados, ¿qué es lo que piensa Daddy de mí? ¿Qué es lo que piensa mi papi de mí? Y él, ¿qué es lo que ve y me lo comunica? Un psicólogo católico, un sacerdote me dijo, el hogar debe ser un lugar, una casa sana, donde tienes el derecho de sentir y comunicar tus sentimientos, que no se queden las cosas interiormente. Lo puedes sentir y lo puedes comunicar y se te escucha. El tercer elemento de la bendición, estoy yendo muy rápido. En mi libro va muy extensamente. Los niños, tercer elemento, escriben eh, los niños deletrean la palabra amor con la palabra tiempo. Si mami y papi pasan tiempo conmigo, yo soy importante para ellos.
porque lo que es importante para mí, yo paso tiempo haciéndolo. Yo dedico ese tiempo, pero el tiempo es ser notados. El tiempo en mi mundo, en mi pequeño corazón. Tiempo en lo que me está pasando a mí. Yo me tengo que hacer el centro o me convierto en el centro. Nada puede reemplazar esto. No hay ni cantidad de dinero, ni regalos, ni nada puede reemplazar esto. Yo recuerdo cuando era un jugador de tenis, cuando era joven. eh, Está diciendo ya él quería ser un profesional de tenis, así que él jugaba bien fuerte y entrenaba mucho. Mi padre, mi padre fue huérfano. Mi padre vino a casa a la edad de 7 y su papá en un pequeño pueblo llamado Macate en Perú, en los Andes, vio a su padre. Mi padre tenía 7 años. Su padre estaba completamente muerto, borracho. El trauma que esto le causó. Se murió de borrachera. Así que mi papá no podía entender la importancia de lo que les estoy diciendo ahora mismo a ustedes. Y una vez yo estaba entrenando muy fuerte con una persona que yo entrenaba, que era un jugador de tenis universitario, y estaba caminando al perro a como a 60 metros. Y el perro, gracias a Dios, paró, gracias a Dios, para ir al baño. Así que mi padre paró y se dio la vuelta para mirarme jugar. Es la única vez en su vida que me vio jugar porque el perro paró a hacer pipí. O sea que mi corazón notó que mi padre se paró por un momento para mirarme. Algo pasó en mí, me afectó. Empecé a hacer tirar de una forma que estaba intentando impresionarle. Quería su atención, quería impresionarle. Eran solo unos segundos. Pero mi corazón de 60 metros de distancia lo sintió, sintió sus ojos. Y ahora me gusta decir, ese es un corazón huérfano. Mi padre me dio un ejemplo muy hermoso de un matrimonio. Tuvimos un ejemplo muy bueno de matrimonio, pero emocionalmente no sabía acercarse a nosotros. Era un padre fiel, honorable, un hombre trabajador. Él se mantuvo fiel en eso, pero es un hombre que estaba muy herido. Y cuando él se enfadaba, wow, él fue boxeador cuando era joven, le gustaba el boxeo. Y él me golpeaba y me golpeaba bien fuerte. Y creo que en su impotencia, en su frustración, era tan terrible que a mí me hubiesen puesto en una casa de adopción, pero Dios lo permitió por algo. Yo no hubiese cambiado por nada. No me gustaría atravesarlo de nuevo, pero no cambiaría mi persona por nada. Y mi madre era una mujer muy atractiva, muy hermosa, pero, pero una mujer muy fría. Así que, de cierta forma, no recibimos la bendición de lo que yo llamo el doble obsequio de madre y de padre. Recuerdo regresando del seminario para decir hola a mi madre, decía, hijito, cuidado, mi pedano, acabo de ir a la peluquería, no me vayas a deshacer el peinado. Así que tenía que tener cuidado de no darle un beso que le fuera a despeinar. Estaba muy centrada en su apariencia física.
los dos hicieron lo mejor que pudieron. No hay sentimientos, pero no hay sentimientos malos, pero como adolescente, ajá. Oh, cómo los resentí como adolescente. El cuarto elemento de la bendición. En los padres y madres, hombres, si ellos son gente de oración y están centrados en darnos la bendición, conocen al hijo y a la hija y pueden empezar a ayudarles a discernir cuál es la voluntad de Dios para ti. Y, y son parte entonces de nuestro proceso de discernimiento. No soy yo solo, yo solito, intentando discernir y figurar lo que tengo que hacer. El papá, mamá y papá están envueltos en esto y reciben información también de nosotros y escuchan a Dios conmigo. Y el quinto elemento es en Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 7, que como Dios, a veces Dios disciplina, a veces Dios dice no, que no puedes hacer esto. Así que a veces la ley del Padre tiene que decir a veces esto se permite y esto no se permite. Y así traza una línea bien clara. Mi papá, la disciplina de mi papá no siempre era solo eso. La disciplina de mi padre le sacaba el alma a alguien. Los que hablan español lo van a entender. Así que lo que Dios permitía, recibimos el blessing, la bendición o no. Es parte del plan misterioso de Dios. Como adolescente, yo resentí y maldije a Dios y lo que vivía en mí como adolescente. ¿Por qué me diste una familia así con poco amor? Y de la edad de los 14 años era un rebelde. Me rebelé. Mi padre iba a la derecha, yo decía a la izquierda, no quise estudiar. Ahora, yo tengo hermanos gemelos y mi hermano gemelo era el que estudiaba y vive la vida toda derechita. Perdí la pureza a la edad de 14. Me metí en muchas cosas, una vida de pecado, robé, pelea, nada bueno. Si esto le pasa a un corazón, esto es lo que le pasa a un corazón que no ha recibido la bendición, está inquieto. Y cuando no sabes quién eres, te inventas lo que eres. Así que yo estaba inventando para los ojos de mis entrenadores, de mis hermanos mayores, que llevaba las chicas más guapas para ser un hombre que tenía éxito. Todo es típico de un corazón huérfano, siempre intentando saber quién soy realmente. A la hora de los 18, la policía me agarró. Me tendrían que haber llevado a la cárcel, pero por razones que solo Dios, porque yo he encontrado gente en la prisión que hacían cosas que yo estaba haciendo. Yo no fui a la cárcel, pero hay un tiempo en la vida que eventualmente, y esto es una gran gracia, y yo soy como sacerdote, confesor y director espiritual, cuando hay un momento que el pecado empieza a saber amargo, feo, y eso es un don celestial de que el pecado empiece a saber horrible. Eso es un don. Yo no me di cuenta a esa edad el don que estaba recibiendo, pero tenía 20 años y me puse de rodillas sin hacer nada más y le dije a Jesús, no te conozco, pero te doy mi vida. Ah, imagínense.
Eso es un salto de fe, que me di cuenta, no tenía ni idea lo que estaba diciendo. Y al día siguiente quería seguir viviendo en pecado mortal y primera vez escuché la voz de Jesús en mi corazón. Hijo mío, si realmente has elegido seguirme a mí, ya no puedes hacer esto. No debes hacer esto. Por cualquier razón, decidí no hacer los pecados mortales que iba a cometer. Y ese no al pecado y no obedecer a la tentación de Satanás me abrió el cielo de una forma nunca había podido imaginar. Por 4 noches inicialmente empecé a sentir como el bautismo del Espíritu Santo. Hoy lo sé. Estaba borracho a las 12:30. El don de la gracia. Yo no sabía ni lo que era el don que existía, del don de lenguas. Yo empecé a devorar la Biblia. Empecé a leer y leer y leer y leer la Biblia. Así que Dios en su infinita gracia toma nuestro pequeño sí, nuestra pequeña apertura y su generosidad no se puede poner en palabras. Y tuve el don de la castidad. Yo no sé lo que era la castidad hasta ese momento. Y empecé a ser un loco de la Biblia, a devorarla. Pero Dios empezó despacio a trabajar en nuestra realidad. Y yo no podía entender, no entendí que hasta el dolor de ser deformado en cierta forma y de que yo me había provocado a mí mismo también, todo había sido permitido por Dios porque ahora Él quería ser el Padre, un Padre perfecto y enseñarme cuánto Él se daba cuenta. Una de las primeras cosas que yo vi era con Jesús. Yo fui a la capilla y había, estaba prometido para una chica de Colombia que me iba a casar con ella y pensé que era la voluntad de Dios y Jesús dijo, no, estos son lo que tú estás escuchando son las campanas de la misa, no de la boda. Pero me dijo que era posible en una relación amorosa, no, porque fue importante, la voluntad de Dios era importante. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Fue un grupo de profesionales jóvenes en una universidad católica y estábamos con 5 escolares católicos y tres sacerdotes y 2 hermanas. Empezamos a devorar la palabra de Dios, empecé a enamorarme de la fe católica, etcétera, etcétera. Todo fue precioso. Y mi novia estaba a mi lado y parecía que todo iba perfecto. Ya estamos planeando nuestra luna de miel. Estaba trabajando como profesional. Ella trabajaba en una firma de ingenieros y le dije, Gloria, antes de que hagamos el compromiso, vamos a ir de retiro con nuestros jóvenes profesionales y estábamos de manita, tan romántico en las montañas de Virginia, nevó esa semana y de la manita íbamos, aquí a mi lado, a mi izquierda, y yo estaba escuchando todo lo que decía el sacerdote y de repente escucho estas palabras, hijo mío, deja todo y sígueme. Hijo mío, deja todo y ven a seguirme, sígueme. Y yo dije, ¿todo? Yo dije, ¿todo? Ahora estaba hablando y refiriéndome a Gloria. Y lo oí tan claro en mí, todo. Y ese llamado me atravesó como un rayo. Y el sacerdocio me llenó en ese momento. Intuitivamente el Señor nos está enseñando cómo es el Hijo. Mis formas no son tus formas. Isaías
55. Mis pensamientos están por encima de tus pensamientos y mis formas por encima de tus formas. Y empezó a ver como una continua obra de Dios, de la forma que actúo no es lo que tú piensas y la forma que yo acto es lo que no, es lo que tú piensas. Y Jeremías 29, los planes que tengo para ti y así sigue. Eso no estaba en mi radar, todo lo que me estaba diciendo. En lo que Dios pide cuando aprendemos a ser un hijo es, me encuentras que puedes confiar en mí. Una y otra vez me lo dice, vas a confiar en mí? Y lo dice una y otra vez. Me has encontrado que soy de fiar, por cuando uno no ha tenido una buena relación con padre o madre, es difícil confiar, porque todo depende de uno. Pensamos que tenemos que ser fuertes, autosuficientes. Eso es el lenguaje de huérfano. Tengo que ser fuerte, depende de mí. Así que Dios, cuando empieza a enseñarnos sobre la afiliación, tiene que hacernos débiles. Todo esto es acerca de la Biblia. Gideón, el capítulo 7 de Jueces, tiene que luchar con, tiene que tener 30.000 y tiene que ser muchos menos. Dice que vayan de una forma y los que beben el agua como si fueran perros, esos se quedan. Y los que están con miedo se pueden ir. Así que de 32.000 los hace débiles hasta 300. Son 300.000 formas de que nos hemos inventado nosotros de cómo ser fuertes y autosuficientes y ser huérfanos. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Nos tiene que achicar. No entendemos esto porque nos sentimos inseguros cuando hace esto, pero el hecho es que lo que está haciendo está siendo padre con nosotros, está preparando el terreno para que Él pueda hacer todo en nuestra nada. Simplemente no lo pensamos. Cuando somos jóvenes, somos pequeños, nosotros pensamos que somos superhéroes, un pequeño superhéroe. En mi juventud yo podía pelearme con dos. Y de ahora tú estás loco, podías haberte matado, pero y iba 2 contra 1 y ahora estás loco. Pero a esa edad yo no iba a achicar de nada. Y otra cosa, como huérfano, yo no iba a llorar, pasara lo que pasara. No voy a dejar que derramar una lágrima pase lo que pase. Tengo que ser fuerte porque todo es inventado. Es una ilusión, una fantasía. Pero Dios es realidad. Yo siempre pensé que hasta en Hollywood sabe que necesitamos a alguien más grande que nosotros y ellos crean los superhéroes, Batman, Superman y todos los superhombres, que realmente vienen a la historia, hacen las cosas, hacen lo que nadie puede hacer, salvan la situación, pero son una fantasía. Pero Dios es realidad y Él nos está dando a Jesús que hace todo, todo, todo mejor. Pero no es una ilusión. Así que una de las primeras cosas en el plan del Padre para lidiar con la realidad, entré en la capilla, estaba ya en el seminario en ese tiempo y escuché la voz de Jesús. No sabía de dónde venía y me dijo, hijo mío, coge 2 pañuelos y vuelve a la capilla. Íbamos a tener un día de adoración, el Santísimo iba a estar expuesto todo el día. Y el Señor me dice, toma 2 pañuelos y regresa a la capilla.
Así que yo estaba todavía en mis jeans en esos días y llegué con un pañuelo en un bolsillo, otro en el otro, y me arrodillo en la primera fila y digo, Jesús, ¿sabes? No me importa llorar, pero no hagamos una escenita. ¿Por qué me pides que traiga no un pañuelo, sino dos? Y eso es lo que me dijo, que para mí fue entrar en otro mundo. Hijo mío, uno es para ti y el otro es para mí. Y ahí empezó una película. El seminario desapareció. Yo no estaba donde estaba en el seminario. Ven todos los pasos de mi vida, las primeras etapas de mi vida. Golpeado por mi padre, insultado desde las edades más tempranas, diferentes etapas, pero él estaba conmigo esta vez. Esa es la diferencia. Esto es un gran cambio. Un huérfano siempre se siente solo. Dependen de ellos y Jesús está diciendo, oh, yo estaba allí y te voy a enseñar cómo me sentí. Y de repente, al principio en la experiencia, sentía el dolor de estar maltratado por mi padre, golpeado, herido, pero de repente me di la vuelta y vi a Jesús y está implorando a mi padre. Mi padre se llamaba Frank y le está diciendo, Frank, suplicándole, para, te imploro, te suplico, no le hagas daño. Y de repente toda mi intención ya estaba en Jesús. Lo que mi padre hizo vino como nada. Lo que Jesús hizo, yo empecé a ahogarme en su amor, a sumergirme en él, como él estaba afectado en su dolor. Lo que hizo mi papá se desintegró. Yo estaba muriéndome de amor. Y este es el proceso constante que empieza a pasar cuando nos convertimos en hijos. Estamos más sobrecogidos por Dios y más en lo que pasó en el tiempo, en el espacio, en el pasado, el presente, y empiezo, ya no es nada en comparado. El hecho es que ustedes y yo vamos a estar sobrepasados por nuestros pecados, los pecados de otros, situaciones, crisis, lo que sea. O vamos a estar sobrellevados, sobrecogidos por Dios. Y lo tienen que elegir en crecer en como hijos es buscar una y otra vez estar sobrecogidos de la paternidad de Dios, su cercanía, que Él no siempre vamos a sentir que está cerca, pero sabemos que está ahí. Esa experiencia, no sé cuánto duró, no les puedo decir. Cambié toda, toda mi óptica, mi punto de vista de mi infancia, para siempre. Sí, mi padre hizo esto, sí, pero mi Jesús. Yo todavía no estaba listo para el padre, eso pasó años más tarde. Así, lo que sí significó para mí es que él se dio cuenta que yo representaba algo para él y le rompía el corazón. Y lo que yo tuve que atravesar era importante para el cielo, porque siempre parece que hay una distancia, parece que hay una distancia. O sea, papá y mamá no estaban interesados, no, pero el cielo, ¡guau! Qué diferente es esta familia.
Qué diferente es esta familia celestial. Lo que empezamos a tener que necesitar, buscar, es el punto de vista de Dios. Porque todos nosotros hemos escuchado cosas y algunos de nosotros nos hemos creído esas mentiras. En mi infancia, mi papá me decía, vas a ser un basurero, vas a ser un basurero. Y yo lo creía que iba a ser un basurero. Mi padre lo habló, lo dijo. Así que yo sentí que todo lo que tenía que ver con la parte de academia, nada malo en ser un... Yo no iba a llegar a más que esto, eso es lo que yo creía. Porque yo creí esa mentira. Ahora, mi padre estaba hablando desde su dolor, eso lo sé hoy en día. Cuando yo escribía cartas a la casa y una vez al mes recibía llamadas de mi familia, puedo dar una llamada a cobro revertido. Hacías una llamada a cobro revertido y cuando mi padre se ponía, lo único que decía era analizar mis cartas, mi escritura, mi caligrafía, como si fuera un libro. Y yo recuerdo poniendo el teléfono y diciendo, él no ha leído mi carta. Y lo único que escuchaba era críticas. De repente, en esa experiencia, en la capilla, en el seminario, ahí estaba Jesús con una de mis cartas. Yo estaba en estado de shock y tenía mi carta y me veía escuchar todas las críticas en el teléfono de mi papá y él sacó esa carta de su corazón. Y de repente mi atención fue de escuchar a mi papá y toda mi atención de repente estaba en Jesús. Y toman mis cartas y frase por frase las empieza a besar. Empieza a besarlas. No dice una palabra negativa. Su gesto tanto me llenó, era todo lo opuesto. Estaba llenando esa herida con su paz y su amor y toda la memoria ya no duele, ya no pica, no arde, porque Jesús amó mis cartas. Estoy seguro que la escritura estaba terrible y todo lo que decía terrible, pero lo que el cielo vio cambió todo. El libro de los Salmos, el capítulo 6, versículo 7. Mi sufrimiento me cegó. Al principio, dolor, sufrimiento nos ciega. Lo único que vemos y sentimos es el dolor. Y el Dios, y Dios parece no estar en ningún lugar. Y ahí es donde nos hacemos rebeldes y, y actuamos desde esa herida y ese dolor. Estamos totalmente cegados. Es como si nos sintiéramos impotentes, sin poder, inútiles, porque lo que es tan importante para el corazón humano, que es uno de los signos de vivir en la filiación, es la paz. Benditos son los que hacen la paz, los pacíficos, porque ellos van a ser hijos e hijas de Dios. Cuanto más vivimos en paz, más vivimos en la filiación. Cuando más recobramos la paz, más rápido vamos a ir más rápidamente a la casa de papá. Finalmente, cuando uno es joven
Y a veces esto ocurre cuando no hemos lidiado con esto, porque Dios tiene que lidiar con nuestra historia personal. Yo tuve la bendición que empezó a trabajar conmigo desde muy joven, a los 20 años, y trabajó rápido. Todo el sufrimiento, el dolor, hasta nuestro pecado, nuestros errores, nuestras debilidades, son en las Escrituras, se dice, Romanos 8:16, el Espíritu viene a nosotros en nuestra debilidad, como si Dios estuviera comunicando a través del Espíritu Santo. Él está trayéndose a nuestra quebranto, a nuestra debilidad. Un corazón huérfano está avergonzado de su quebranto, de su debilidad. Se sienten muchas personas que te empiezan a llorar y dicen, perdóname, Padre, y tienen todas las razones de llorar. De hecho, nunca se han dado permiso la necesidad de llorar. Te piden perdón, perdóname, Padre. Si tú supieras. Así que atrae a la paternidad de Dios y a su maternidad a través de Nuestra Señora. Es nuestro quebranto y nuestra necesidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia a cambiar. Su paternidad, desde la perspectiva del cielo, su suavidad, su entendimiento de nosotros. Es sorprendente. Y sin embargo, es así como lo ve el cielo. ¿Qué objeto lleva a la gracia de Dios más en el mundo? Un pedacito de pan y en una patena. Nada, la hostia en el tiempo de la consagración. Y no puede haber algo más débil, más pequeño. Eso te da un sentido de perspectiva de cómo Dios nos ve a ti y a mí, nuestro quebranto, nuestra necesidad, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Es otro universo, es otra cultura, es otra familia. Y eso es lo que tenemos que aprender poquito a poco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.